Hola clipetes, hoy tengo en el Clixel Lab un phablet espectacular. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por su pantalla curvada. Sí, se trata del LG G Flex. ¿Pero de verdad es funcional una pantalla curvada o es simplemente un gancho publicitario? Vamos a verlo. Antes de meternos de lleno con su aspecto exterior, incluida la pantalla, vamos a imaginarnos qué es lo que tiene por dentro. Para empezar, procesador superpotente, Qualcomm Snapdragon 800 con una velocidad de hasta 2,26 GHz, una memoria RAM de 2 GB y por dentro almacenamiento de 32 GB, que no es ampliable ya que no dispone de tarjetas microSD. Por otro lado, cuenta con Android, por supuesto, en su versión 4.2.2. Como ya viene siendo habitual en LG, lo que tiene es una capa externa que además le aporta determinadas funcionalidades que nos pueden resultar muy útiles, sobre todo en una pantalla como esta de 6 pulgadas. Y es que al Quick Memo y al Quick Slide, que recordaréis que ya os lo contamos en anteriores LGs, se añade Dual Window, es decir, ventana dual. Para activar Dual Window lo único que tendría que hacer es pulsar aquí, mantener pulsado y entonces se me abrirían un menú donde puedo elegir entre todas estas aplicaciones que quiero utilizar al mismo tiempo. De esta manera la pantalla se divide en dos y puedo utilizar dos de manera simultánea. Pero al contrario de lo que sucede con Quick Slide, realmente no se sitúa encima de la aplicación en la que estoy, sino que son al mismo tiempo, una al lado de otra. Pero mejor lo enseño. Voy a abrir Chrome y voy a abrir Maps. Porque imaginaos que yo quiero encontrar un restaurante por Madrid y quiero buscar dónde está la localización, etcétera, etcétera. Pues tendría por un lado aquí los restaurantes y por este lado tendría Maps. También puedo modificar el tamaño de las ventanas. Si quiero que la ventana de Maps sea más grande o quiero que la ventana sea un poco más pequeña. Esto te permite trabajar de forma independiente con dos aplicaciones y también combinar dos aplicaciones simultáneas, sobre todo si utilizamos estas 6 pulgadas para temas de trabajo, por ejemplo, estar mirando una web y tomando anotaciones. Conectividad, cuenta con Bluetooth 4.0, cuenta con Wi-Fi de banda dual, también por supuesto es compatible con 4G LTE, dispone de conectividad Miracast y SmartShare y por supuesto giroscopio, acelerómetro, brújula, etcétera, etcétera. Cosas que son absolutamente ya imprescindibles en equipos de esta categoría. Se me olvida otra cosa que no podemos ver, y es la batería, 3500 mAh, con el mismo tipo de gestión de batería que utilizan los anteriores dispositivos del LG, como el G2. Venga, empezamos con su aspecto exterior. 6 pulgadas de pantalla curva. Sí, ¿cómo consigue que sea curva? Pues gracias a la tecnología POLED. ¿Esto qué es? Pues es un OLED, pero que está hecho de plástico. Es decir, que permite que sea flexible. Ojo, el panel es flexible, eso no significa que el dispositivo lo sea. Y eso que el G Flex permite cierta torsión, tanta como para poder poner nuestro dispositivo plano. Vamos, que no es para dejarlo plano, sino para que veáis que luego nos lo podemos meter en un bolsillo, lo podemos utilizar de diferentes maneras y el dispositivo no se va a estropear. Su resolución es de 1920 x 720 píxeles, lo que da 245 píxeles por pulgada. La pantalla se ve muy bien, no es tan brillante como otros dispositivos, como por ejemplo el G2, y lo que sí que hemos notado es que el fondo ofrece una cierta granulosidad. Vamos, cuando lo estamos viendo sobre todo con el brillo muy alto, pues no es muy apreciable, pero sí que es verdad que da la sensación de que el panel todavía tiene un pelín de margen de mejora, a pesar de que la calidad de la pantalla es muy buena, responde muy bien y es muy rápida. Además se ve muy bien en condiciones de luz solar, es decir, cuando estamos en la calle, pero es, exagerando un poco, claro, como si estuviésemos viendo una película de cine analógico cuando ya nos hemos acostumbrado al cine digital. Es que es muy extraño de contar porque además es prácticamente imperceptible cuando lo estamos mirando, cuando lo estéis mirando con la cámara. Es que no lo vais a notar, realmente se nota cuando lo estás usando, pero tampoco es que sea algo muy grave.
no lo es. Ahora vamos a analizar si de verdad tiene ventajas el utilizar una pantalla curva con respecto a las pantallas planas. Primera ventaja que dice LG que tiene esta pantalla, y es que mejora las llamadas de voz. ¿Por qué? Pues porque resulta que la voz se proyecta mejor hacia el micrófono, y realmente esto es absolutamente cierto. Además, aumenta en 3 decibelios, lo que pasa es que pues no he contado la cantidad de decibelios, la verdad, y no hay nada más que ver los teléfonos antiguos que de toda la vida de Dios pues han sido curvados. Además, si lo comparamos con otros phablets, que a medida que van creciendo de tamaño se van alejando un poquito más de la cara el micrófono, pues esta mejora es todavía más perceptible. Segunda cosa que dice LG, pantalla inmersiva. Bueno, en teoría una pantalla curva debería ser más inmersiva que una pantalla plana, pero claro, cuando estamos hablando de pantallas de grandes pulgadas, es decir, cuando la pantalla cubre prácticamente, si no el total de nuestro ángulo de visión. En ese caso sí que sería inmersivo, porque estaríamos inmersos en la pantalla. En este caso, la sensación es súper agradable. La verdad es que mola mucho la curvatura para ver sobre todo películas, pero no se puede decir que sea inmersivo. Tercer punto, ergonomía. Ya hemos visto que es muy ergonómico para hablar con él por teléfono, pero ¿cómo de ergonómico es cuando estamos escribiendo? Pues depende de cómo lo utilicemos. Si lo utilizamos en horizontal, la verdad es que es comodísimo, porque realmente al estar curvado, nuestras manos al fin y al cabo no son rectas. Algo de curva tienen. Entonces nos resulta más cómodo cogerlo así, y así de hecho el centro está más cerca de nuestros pulgares que con una pantalla del mismo tamaño que fuese recta, porque sería un pelín más grande. Así que en horizontal, súper cómodo. En vertical la cosa cambia, no es tan cómodo, con lo cual parece que está más pensado para poder escribir en horizontal, algo que no es del todo descabellado teniendo en cuenta las 6 pulgadas de pantalla. Para un uso en vertical, Samsung ha optado por otro tipo de curvatura. En vez de hacer la curvatura a lo largo, lo han hecho a lo ancho. Y lo que le encaja perfectamente al LG G Flex son los botones en el respaldo, que no solo le aportan comodidad a este tamaño de pantalla y también, por supuesto, a la curvatura, sino que también le aportan un diseño súper estilizado y sin botones laterales. Además, este diseño hace que la pantalla se pueda ajustar perfectamente a los bordes para no aumentar en exceso el tamaño del smartphone, teniendo la pantalla que tiene. Pero ya que os he empezado a hablar de la parte trasera, os voy a mostrar botones. Botón de volumen arriba y abajo, y este es el botón de encendido, apagado y de bloqueo. También nos sirve para realizar fotografías, y por dentro hay un LED de colores. Sí, un LED para notificaciones. En la parte trasera también vemos la cámara de 13 megapíxeles, un flash LED y esta parte de aquí, que por cierto en el unboxing, bueno, no sé si habéis visto ya el unboxing o no. Puede que no, en el unboxing os diré que no sé lo que es, pero es que ya sé lo que es. Es un puerto infrarrojo, porque generalmente el puerto infrarrojo se sitúa en esta parte, en la parte superior, pero la gente de LG lo ha situado aquí, con lo cual podemos utilizarlo como mando universal, y lo único que tendríamos que hacer es mandar la señal infrarroja y colocando el smartphone en esta posición. Para terminar con el respaldo, 2 puntualizaciones más. La primera, que por supuesto la batería es curvada, que nos lo había dicho antes, os había hablado de la batería, pero nos había dicho que obviamente tiene que ser curva para que pueda estar dentro de este cuerpo curvado. Pero si la pantalla curva te ha dejado patidifuso como a mí, no te puedes imaginar lo que va a ser saber que la parte trasera es capaz de autorregenerarse. Sí, tiene una cobertura de resina que hace que todos los arañazos que se producen en la parte trasera, pues por las llaves o por cualquier otra cosa agresiva, desaparezcan. Vale, vosotros diréis, bueno, eso lo tengo que ver. Para este experimento me he armado con un tenedor, algo que llevamos todos en el bolso y que puede arañar la parte trasera de nuestro smartphone. ¿A quién no le ha pasado? A todos. Bueno, en cualquier caso, voy a pasar el tenedor por la parte trasera. Sé que es un poco complicado que lo podáis ver, de hecho no sé si lo veréis con la cámara, pero está ahí. Es espectacular, de verdad, se regenera, en serio, prometido. Si el arañazo es muy profundo, vamos,
algo que hubieseis hecho absolutamente a propósito, no se acabaría regenerando del todo y quedaría una pequeña marquita. Pero el resto del uso normal y corriente y de los arañazos que podamos hacer normales se quitan. Esta regeneración obviamente no es instantánea porque la resina tiene que cerrarse. Pasados 2 minutos ya se empieza a notar bastante y a lo largo de las horas estos arañazos han desaparecido. La cámara del G-Flex dispone de las mismas funciones de cuando os hablamos del G2 y los resultados son muy similares. Tiene distintos modos, el deportivo, tiene también HDR y luego por supuesto tienes también distintas formas creativas de realizar tus fotos, como por ejemplo esta que es monocromática. En las especificaciones el grosor pone que va desde los 7,9 hasta los 8,7 milímetros. En nuestras estrictas mediciones nos da que es 8,7 en todo el smartphone, porque claro, en el bolsillo te metes el smartphone entero. Su peso no está nada mal, 177 gramos para esta pantalla que os recuerdo que es de 6 pulgadas. Y en general es un dispositivo que no solo atrae por su aspecto, sino que por dentro tampoco cojea de nada. Su precio libre todavía no lo sabemos, pero sí que sabemos que si lo quieres a través de una operadora, Vodafone tiene la exclusiva hasta el día 31 de mayo. Así que por sus curvas, que nos han gustado más de lo que pensábamos, por su potencia y por su construcción, que nos ha dejado también muy locos el tema de la resina, se ha ganado nuestro sello Clipete. Y ya sabes que si quieres saber más sobre smartphones, phablets o cualquier otro gadget, puedes y debes visitarnos en Clipset, la tecnología fácil y divertida. Hasta el siguiente videorama. Y seguro que muchos os estáis preguntando, ¿pero esto es cómodo llevarlo encima, en el pantalón o donde sea? Pues ya os adelanto yo que es tan cómodo como llevar cualquier otro phablet de 6 pulgadas. Vamos, que es más cómodo llevar una pantalla más pequeña.